Pues ahora es donde viene el grueso y esto es lo que vosotros vais a ver en la práctica del próximo día. Y seguramente va a ser la prueba práctica del examen de la segunda evaluación, el terminar un molde. ¿Vale? Eh, vamos a trabajar, o por lo menos lo que voy a explicar, es la elaboración de un molde acrílico, o un molde de resina o un molde duro. ¿Vale? Seguramente será el material más versátil que os vais a poder encontrar. Bueno, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pues aquí vamos a aprovechar sobre todo lo que es la transparencia del contramolde, porque esa transparencia nos va a permitir proyectar luz, en este caso luz de rayos ultravioleta, a través de ese material transparente, donde el material que nosotros vamos a solidificar es un material fotosensible. Normalmente lo que vamos a utilizar es un material que endurece a la acción de los rayos ultravioleta. ¿Vale? En este caso, el líquido que nosotros estamos, o el material que nosotros vamos a utilizar, el nombre comercial es Fotoplast SHAR, ¿vale? O material fotosensible duro. ¿Vale? Hay 2-3 marcas puntas en cuanto a material se refiere. Yo voy a hablar, normalmente los fabricantes más importantes y sobre todo son fabricantes alemanes, estamos hablando de laboratorios como Eiger o como Drebe. ¿Vale? Además también utilizan este material, también se utiliza perfectamente para lo que es la odontología. Otro de los pasos es que una vez hayamos endurecido lo que es ese contramolde, lo que vamos a hacer es un rebaje y pulido, ¿vale? Donde vamos a utilizar también el micromotor a una velocidad superior de la que ya habéis utilizado y donde vamos a utilizar otro tipo de utillaje. Una vez que hemos rebajado lo que es el molde, lo que vamos a hacer es perforar ese molde y esa perforación va a estar destinada sobre todo para colocar o bien el soporte o bushing que va a llevar el auricular en el caso de ser un RITE, o bien vamos a perforar una perforación donde vamos a introducir lo que es el tubo. Puede ser un tubo de 2 milímetros, un tubo convencional o un tubo slim, más fino, y también podemos combinar un poco también lo que es la estética con la funcionalidad. Cuidado que no todos los pacientes pueden llevar lo que es el tubo fino, porque al estrechar lo que es la salida de conducto o la salida de sonido, pues seguramente va a influir en la respuesta de sonido del audífono. Posteriormente, una vez hemos realizado lo que es esa perforación, vamos a hacer lo que es la ventilación o venting. ¿Vale? Eso es una herramienta muy importante y va a ser combinada con lo que es el ajuste que nosotros vayamos a realizar con el software de programación de cualquier fabricante. Nos permite combinar y nos va a aportar, tiene muchísimas funciones. De hecho, hay uno de los temas donde hablo con mucha más profundidad de en qué consiste el venting y para qué sirve. Este tipo de molde, si es abierto, normalmente está indicado para unas pérdidas de leves a severas. Estamos hablando de, si es abierto, hasta unos 65 decibelios de high aproximadamente. Y donde el molde cerrado, pues sí que nos va a permitir amplificar hasta 85-90 decibelios. Es cierto que con la evolución de los sistemas de cancelación de feedback o antipitido, sí que podemos utilizar o no cerrar tanto el oído sin riesgo a que pueda retroalimentar el audífono, con lo cual estas tolerancias pues, seguramente pueden aumentar. O sea que podemos colocar un molde abierto para pérdidas superiores a 65 o un molde acrílico duro cerrado para pérdidas superiores de 85. Ahora, si tuviéramos una pérdida superior a 90-95, pues seguramente tendríamos que utilizar otro tipo de material, en este caso de silicona. El molde abierto normalmente está indicado para esas pérdidas donde conservan bien lo que son las bajas frecuencias o graves. ¿Vale? Y esto es donde os vais a encontrar a muchos pacientes que en la primera visita os van a decir, no, si yo oigo bien, pero que es una presbiacusia. ¿Vale? La curva es descendente. La sensación es que al mantener lo que son los graves, seguramente la percepción sonora va a ser natural, va a ser normal. Sin embargo, al decrecer lo que son los agudos,
ahí es donde nos va a penalizar lo que es el entendimiento. Con lo cual, yo cuando empecé en esto no había tecnología para poder utilizar o para poder manejar este tipo de pérdidas, porque o bien el audífono retroalimentaba, pitaba, o bien el audífono ocluía demasiado, le retumbaba. Entonces, no se podían trabajar estas pérdidas con tanta facilidad como se pueden trabajar ahora. El molde cerrado, pues normalmente está indicado para pérdidas mucho más elevadas y donde el cerrar ese oído nos va a permitir amplificar mucho más en la baja frecuencia, donde ahí sí que vamos a necesitar el amplificar, solamente cerrando. Fijaros que si nosotros en una pérdida que conserva muy bien los graves cerramos, vamos a tener la sensación de oclusión o de retumbe, ¿vale? Pero aquí, si esa pérdida o ese paciente tiene pérdida en graves, esa oclusión o el poder cerrar más sí que nos va a aportar amplificación donde necesitamos, en este caso en los graves. El molde abierto no está indicado para personas con una pérdida superior, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que cerrar bien y al no ser hermético, si nosotros colocamos mucha más amplificación, el sonido se escapa. Si se escapa, lo recoge el micrófono y es un bucle, con lo cual se llama retroalimentación. Y el molde cerrado, como he dicho antes, no está indicado para pérdidas donde conservan bien los graves porque vamos a tener este fenómeno de oclusión, que incluso colocando y abriendo mucha ventilación a veces igual nos vamos a encontrar esa sensación de retumbe. Y eso va a ser un hándicap que seguramente nos va a perseguir a lo largo de las adaptaciones, ¿no? Luego ya podemos combinar lo que es la profundidad del molde o no, pero sí que va a influir mucho en esa sensación sonora. Raúl, perdona, una pregunta. ¿Hasta qué partir de qué valor consideramos que los graves ya empiezan a notar para la oclusión? ¿50 o más valor? Porque imagínate la No, presbiacusia, si lo mantienen bien, si lo cierras, va a tener sensación de oclusión. ¿Hay más o menos alguna intuición de valor a partir de un determinado valor que ya empiezas a darle comodidad? sí, yo mi experiencia es hasta 35 tienes que utilizar la máxima ventilación posible. Si tú cierras Vale, con una pérdida inferior a 35, y cuando digo 35, ese 35 está comprendido entre las frecuencias de entre 125 y 500. Si esos valores van por debajo de 35, entonces tienes que abrir lo máximo posible. Luego hay otro sistema, ¿vale? Donde igual tienes que montar un molde en la parte ya ósea de lo que es el CAE, donde ahí no hay oclusión por la cercanía y por la cavidad residual, que es lo que ahora está de moda y es lo que se está utilizando bastante o se está demandando mucho lo que es el sistema Nugget. El sistema Nugget es un molde que va insertado, que no lleva ventilación, pero que va insertado prácticamente a 2-3 milímetros de la membrana timpánica, ¿vale? Pero estos son los baremos que yo utilizo y que funcionan, ¿vale? Luego ya también están las características de los audífonos, que sí que la tecnología es buena, pero no todos los audífonos funcionan igual. Eso meteros a la cabeza, ¿vale? Y vale, si gracias. os viene alguien vendiendo la moto, le pedís que os lo compruebe, ¿vale? Porque me da mucha rabia de que vengan muchos comerciales de que no, que esto es igual que lo otro, además es una segunda marca, no, hace lo mismo pero más económico, no, no, no. Si esto funciona, demuéstramelo, ¿vale? Y si lo demuestra y funciona, perfecto. Pero, vamos, lo que decíais, que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, Bien, otro de los equipos que nosotros vamos a utilizar es la cámara de rayos ultravioleta, ¿vale? Esto es una cámara donde vamos a utilizar una luz de rayos ultravioleta y no sirve la de las uñas ni la de los billetes, porque no tiene potencia suficiente, ¿vale? Esto es lo que seguramente si vosotros vais a invertir en un equipamiento, en un laboratorio de otoplastia, que es algo que deberíais de tener siempre, ¿no? Por lo menos una pequeñita como las que hay en clase, funciona muy bien porque eso os permite polimerizar, lacar y hacer algún retoque o incluso si os atrevéis a hacer moldes en una producción pequeña, esto va a ser una buena herramienta. Por otra parte, el material fungible que nosotros vayamos a utilizar, ¿vale? Por una parte está lo que es el material acrílico, ¿vale? O el material fotoplástico fotosensible.
la laca o la glicerina, ¿vale? La glicerina va a ser uno de los componentes donde nosotros vamos a utilizar para poder curar lo que es el molde, ¿vale? Para poder desengrasarlo y al mismo tiempo para intentar que sea lo máximo antialérgico posible. El material acrílico fotosensible normalmente se presentan en envases o bien de aluminio o bien opacos, más que nada porque si el envase fuera transparente seguramente la acción de la luz a largo plazo pues seguramente endurecería y cristalizaría lo que es el material. Y hay disponibilidad en diferentes tamaños, en 50, 250, 500 y 1 kilogramo. Entonces, si no lo tenéis claro, siempre empezar por la dosis mínima, ¿vale? Luego ya a partir de ahí, en función de que vosotros vayáis viendo el volumen con el que estáis trabajando, pues luego ya aumentáis, porque este material es caro. Luego también, este material está en disponibilidad en diferentes tipos de colores, ¿vale? Si queréis hilar mucho más fino, pues también podéis personalizar mucho más lo que son las cápsulas o los moldes, ¿vale? Normalmente se presenta en color transparente, en rosa transparente, en color beige, en azul transparente y en rojo. Luego, la laca que nosotros vamos a utilizar para el material acrílico duro es, una vez nosotros hemos pulido, pues hay que dejarlo brillante y además nos va a sobredimensionar un poco más lo que es el micromolde. Y esto también, lo mismo, se presenta en un envase también opaco para que no incida. Y la disponibilidad es en diferentes tamaños. Aquí sí que una dosis o un envase de unos 50 mililitros nos puede durar bastante, ¿vale? Incluso de 25 mililitros. Y luego lo que es la glicerina, ¿vale? Que es glicerina corriente, ¿vale? El nombre comercial en este caso se llama Glisol, que es el que está utilizando la marca Dreve. En cuanto al utillaje, ¿vale? Aquí os lo he dicho, os lo dije en clase, hay un catálogo muy extenso de lo que son útiles, pero bueno, los que vais a utilizar en clase y con los cuales yo he aprendido y me siento cómodo al trabajar con ellos, es normalmente para el vaciado vamos a utilizar o fresas de tungsteno o de punta de polvo de diamante, ¿vale? Que es las que veis en la imagen 1 y 2. Para las zonas de más difícil acceso vamos a utilizar una punta cónica y mucho más estrecha, ¿vale? Y eso pues seguramente para la zona de la cimba o incluso para moldes pediátricos pues seguramente nos va a funcionar bastante bien. Para el pulido normalmente vamos a utilizar o bien fresas pulidoras o mandriles o portalijas, donde vamos a utilizar un granulado fino, creo que son 220 de granulado. Por supuesto, si nosotros vamos a utilizar un tubo de sonido, ¿vale? Tendríamos que utilizar puntas para fresar ese tubo de sonido donde estamos hablando de entre 2,1 2,3 milímetros, vamos a utilizar fresas de acero. Y para la elaboración del venting, pues son fresas de diferentes diámetros en función del diámetro del venting que vosotros vayáis a colocar. Y luego, por supuesto, lo que es el tubo de sonido, que bien puede venir por metros o puede venir ya predoblado. Bueno, lo que es el proceso es muy sencillo, ¿vale? La dificultad viene sobre todo cuando vayáis a trabajar lo que es la pieza. Pero esto es, bien, nosotros del contramolde vamos a extraer lo que es la toma de impresión y dejaremos un hueco. Esto es como cualquier molde, donde es el mismo sistema que se utiliza en joyería o en matricería o incluso en las fallas, ¿vale? Pero con otro tipo de material. Y lo vamos a rellenar de este material duro, ¿vale? Es opcional el colocar una tapa opaca encima, porque si nosotros colocamos una tapa opaca y la luz incide en la parte de arriba, seguramente lo que vamos a hacer es que no endurezca y se vacíe o hagamos un vaciado de ese molde y vamos a ahorrar material, ¿no? Pero por norma general, bueno, pues es rellenar lo que es el contramolde y ya está. Introduciremos lo que es el negativo lleno y lo introduciremos en exposición de luz aproximadamente unos 2 minutos. Si estamos utilizando material transparente y lo colocamos más de 2 minutos, seguramente igual vamos a tostar un poco ese material y puede aparecer que sea un poco más amarillento.
Pero por el contrario, si no lo colocamos el tiempo suficiente, pues seguramente no va a solidificar, ¿vale? Entonces, en ese caso, necesita mucho más tiempo de exposición. Una vez de solidificarlo, ¿vale? Normalmente, si en el caso de haber utilizado lo que es la tapa opaca, pues quitamos, desprendemos lo que es la tapa opaca y luego el material sobrante lo metemos en el recipiente de material donde se puede volver a reutilizar. Una vez hemos endurecido lo que es el material dentro de la cámara de rayos ultravioleta, pues lo que vamos a hacer es extraemos lo que es el molde ya en crudo de lo que es el contramolde y vamos a introducirlo en una solución de glicerina y lo vamos a dejar a luz de rayos ultravioleta aproximadamente unos 10 minutos. El proceso de pulido, bueno, aquí es esto hay que verlo en laboratorio, ¿vale? De todas formas, ahí tenéis un vídeo donde, creo que tenéis un par de vídeos, donde hago tanto un molde duro como un molde blando. Y luego ya en clase vais a ver cómo se puede realizar. Más o menos el proceso, el protocolo a seguir es, primero, eliminar posibles aristas, rebajar conservando el CAE hasta la parte del trago, ¿vale? Vaciar sobre todo lo que es la parte de la concha y siempre manteniendo lo que es el perímetro del pabellón auricular, así como cuando habíais hecho lo que es la adecuación de la toma de impresión, habíais mantenido lo que es el perímetro, aquí lo mismo, solamente que tenemos que rebajar y dejarlo como si fuera una bañera, ¿vale? Hueco. Suprimir de forma parcial lo que es la parte del hélix, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Porque cuando hacéis una toma de impresión, ¿vale? Es una parte muy laxa y siempre se sobredimensiona. Entonces, para evitar ese sobredimensionamiento, que luego al final el paciente va incómodo, pues hay que rebajarlo. Una vez hemos hecho el rebaje, lo que vamos a hacer es el tubo de sonido, ¿vale? Que es una de las partes más difíciles y que os enseñaré el día de la práctica, ¿vale? Normalmente se perfora desde lo que es el conducto y luego desde dentro de la parte de la concha hasta que se encuentra, ¿vale? Aquí sí que vais a tener que necesitar mucho más entrenamiento. Lo mismo vamos a hacer con la ventilación. Paralelamente al tubo de sonido, vamos a perforar lo que es el conducto de ventilación. Una vez hemos hecho estas perforaciones, lo que vamos a utilizar es pulirlo. Podemos utilizar una pulidora, ¿vale? Pero lo podemos pulir con el material abrasivo o de granulado 220, prácticamente todo lo que es la pieza y eliminar posibles aristas para que quede perfectamente bien equilibrado. Luego el lavado de la pieza se puede hacer con agua o con aire comprimido, ¿vale? Porque hay mucho polvo en suspensión y a veces igual se queda adherido, ¿vale? No sé si podemos ver el vídeo. A ver. ¿Veis en la pantalla el vídeo? No, Se ve el link, pero no el vídeo. tendrás que copiarlo y pegarlo en Google. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Pues de todas formas lo podéis ver que no hay ningún problema y luego en clase lo voy a volver a repetir varias veces, que incluso allí lo podéis ver y voy a explicar paso a paso por lo menos la técnica que yo utilizo. Luego ya cada persona, una vez tiene una base, luego ya pues cada uno de vosotros, fijaros que la parte, las manos, conforme cada uno tenga esa técnica, va a utilizar una técnica totalmente diferente. Lo que importa sobre todo es el acabado. La velocidad media que yo recomiendo utilizar, estamos hablando de entre 12 y 15.000 revoluciones por minuto. El acabado, una vez hemos pulido, bueno, pues lo que hay que hacer es hacer una imprimación de laca, ¿vale? Y nos va a aportar brillo y grosor. Esto normalmente se utiliza en un soporte y en unas pinzas y donde con un pincelito vamos a lacar todo lo que es la pieza. Una vez la hemos lacado, lo que vamos a hacer es colocarla otra vez en la cámara de rayos ultravioleta a una exposición de unos 2 minutos donde va a endurecer y donde seguramente una vez hemos terminado, pues vamos a comprobar lo que es el molde, comprobar que no haya ningún tipo de arista, ningún tipo de burbuja y vamos a compararlo con lo que es la toma de impresión.
Luego, a continuación, lo que vamos a hacer es colocar lo que es el tubo de sonido, en el caso de ser un retroauricular, o en el caso de ser un rig, seguramente colocar lo que es el soporte que va a soportar el auricular. Y ese es el proceso. ¿Vale? Lo que pasa es que es muy difícil verlo aquí, ¿vale? Sí que hay 2 vídeos colgados que he puesto el enlace donde yo termino lo que es la pieza, ¿vale? Pero vais a ver que sobre todo lo que es la parte de lo que es la positivización es muy sencilla, pero luego la dificultad viene en terminar lo que es el molde. La prueba del examen seguramente va a ser coger un molde en crudo una vez habéis endurecido, se ha endurecido, rebajarlo y hacer un tubo de sonido con un canal de ventilación. Esa va a ser la prueba y donde vamos a practicar bastante. Si esto lo superáis, el resto lo vais a poder abordar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Preguntas? Equipazo, preguntas. Que en los vídeos parece muy fácil, pero que luego no es. Y Hay que cuando me coger lo veáis, destreza. parte también. Y cuando me lo veáis a mí, ostras, Raúl, es que me parece muy fácil. Hay No que coger parece. mucha destreza y romper muchos. ¿Vale? En el fracaso y la repetición está el aprendizaje. Que no os frustréis porque os sale mal ni a la primera o a la segunda. Es puro aprendizaje. ¿Vale? El problema de la gente es que cuando no salen bien las cosas se frustra y abandona. No, no. Abandonar sí que es fracasar. Entonces hay que volverlo a intentar y a intentar hasta que salga bien. Yo voy a estar con cada uno de vosotros hasta que lo consigáis. Y al final lo conseguís. Y luego mi consejo es que una vez hayáis aprendido, no lo dejéis. O sea, aprovechar este aprendizaje porque va a ser un diferenciador para vosotros. Vale, eso es importante. ¿No tenéis ninguna pregunta? Porque, Raúl, una pregunta, si te sale mal lo que es la positivización o rompes haciéndolo y tienes que volver a empezar, el molde ya lo tienes. Sería volver a positivizar, ¿no? Sí, puedes utilizar, muy buena pregunta, puedes utilizar el negativo para volver a positivizar, sí. Vale, Fijaros que luego con el uso a veces igual podemos quebrar. Lo malo de la gelatina es que a veces puede quebrar, pero sí que hay un modo de hacer un contramolde que es totalmente de silicona. Lo que pasa es que no se puede volver a reutilizar, es mucho más caro. Pero ese molde de silicona o ese negativo de silicona lo podemos utilizar y rellenar tantas veces como podamos. En el caso de la gelatina, que es lo que vamos a utilizar, mientras no se rompa, pues podemos utilizarlo las veces que creamos convenientes. O sea que se estropea, no pasa nada, volvemos a rellenar y en 2 minutos tenemos otro molde crudo enseguida. ¿Vale? vale, de acuerdo. Vale. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, yo creo que ya no nos vemos hasta el año que viene, ¿vale? Salvo bueno, seguramente que hablaremos por lo del tema del proyecto intermodular. Pero nada, mis mejores deseos para vosotros estas Navidades, que tengáis unos días buenos, que descanséis, porque falta os hace, y que seguramente el año 26 va a ser mucho mejor que este y cargadito de retos para todos, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. Raúl, una pregunta. El día Sí, 13, por la sí, mañana, ¿qué es las prácticas? ¿Sabes el horario? ¿A qué hora empezarían? sí, vamos a empezar a las 9:30 y acabaremos sobre la 1:30. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Muy bien. Detengo Gracias. grabación. Vale.